sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte. ¿Quién espera algo más? La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Como bien te dije, el tema en esta mañana es venciendo la desilusión. ¿Quién no se ha sentido desilusionado en algún momento dado en la vida? Nos hemos sentido desilusionados cuando somos pequeños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos. Y la desilusión es un sentimiento muy fuerte, muy triste y puede llevar a una persona inclusive a quedar en un estado donde no vuelve a confiar y los sueños los deja en pausa. Si lo definimos, dice así, es la pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o perder la ilusión al saber que algo o alguien no es como tú creías. Wow. ¿Cuántas decepciones recibimos en la vida porque alguien no es como yo creía? Porque algo no sale como yo esperaba. Por eso mi mensaje en esta mañana va en la dirección en que tienes que obsesionarte con la fe y no con la ilusión. Hay gente que se obsesiona con la ilusión. Nos enamoramos de alguien y nos obsesionamos con esa ilusión desde que esta persona es la ideal, de que no me va a fallar esto o lo otro. Comenzamos en un trabajo nuevo, nos obsesionamos con ese trabajo y creemos que todo va a salir de maravilla. Nos vamos a una nueva iglesia o nos mudamos a una nueva casa y nos ilusionamos y nos obsesionamos con la ilusión. Yo vine a decirte, obsesiónate con la fe porque la ilusión va a fallar en algún momento dado. La gente que te prometió va a dejar de prometer en algún momento dado. Lo que te provocaba satisfacción va a dejar de provocar satisfacción en un momento dado. Así que yo vine a decirte hoy, lánzate entre las fieras y pasa por medio de las lanzas de la desilusión. Cuando a ti te lanzan entre las fieras es como si estuvieses en plena desilusión y están lanzándote lanzas, las cuales tú tienes que esquivar de una vez y por todas. Perdónenme. Hoy la garganta, debido a todo lo que estamos viviendo en el ambiente donde el polvo de Sahara nos tiene un poquito afectados a muchos. Si tú te enlistaste en el ejército eterno, tendrás al más poderoso peleando de tu lado. Y la desilusión no puede ser parte de tu estrategia, ni puede ser parte de tu agenda. Por el contrario, hay que desvanecer la desilusión en el nombre poderoso de Jesús. Estás hecho de un material que tolera las altas temperaturas y tú las has dominado todas. Te lo voy a repetir. Dios nos hizo de un material que tolera todas las altas temperaturas y las hemos dominado todas. Yo sé que este fin de semana la tierra volvió a temblar y nos asustamos. Yo sé que seguimos viendo crisis y nos asustamos, gracias. Yo sé que seguimos viendo momentos difíciles y nos asustamos. Ayer yo tuve la oportunidad de ver un video horrible. Yo nunca en mi isla había visto una situación como la que ocurrió en el condado, triste por demás. No sé si saben de lo que estoy hablando. Tienen que tener ¿verdad? Un poco de precaución si van a ver el video tan gráfico donde hay una pelea de dos americanos y uno lamentablemente le quita la vida al otro acuchillado en el cuello en plenas cámaras. Y yo les tengo que decir que me desilusioné tanto y tanto y tanto. Yo decía, esto no es Puerto Rico, esto no es mi país, esto no es lo que somos nosotros, esto no es lo que nos representan. Y aparentaban ser dos turistas, pero fue algo que nunca antes, por lo menos yo nunca antes he visto algo así en mi bella isla. Pero esa palabra desilusión venía a mi mente una y otra vez, una y otra vez. Yo no me puedo desilusionar por mi país, por lo que hicieron dos personas.
Si el capítulo de un libro no funciona, no quiere decir que el libro no sirve. Sigue dentro del libro, encontrarás la respuesta. Así que obsesiónate con la fe. Ve detrás de la ilusión que nuestro Puerto Rico será mejor. Eso no nos define lo que pasó en ese video. Lo que pudimos ver, los temblores de tierra, lo que hemos sentido este fin de semana no nos define. Nada de lo que ocurre establece cuál es la identidad de un pueblo que le ha creído a Dios. Tú tienes una identidad de hijo y eso no lo despinta a nadie. Y hoy yo traigo puesta, para ir de lleno a la historia que quiero contarles. Hoy yo tengo puesta, me queda obviamente grande porque es una pulsera de hombre. Esta pulsera es cortesía de la gente de La Chequina. Les agradezco que me envió una a mí. Tengo una para Juan y una para Sabdi y para Fernán. Esto no es una pulsera común. Esto le llaman la pulsera de la sobrevivencia. Y es una pulsera que utilizan los rescatistas. Los hombres se la ponen pues para decorarla. Pero saben que esto es una pulsera que llevan puesta muchos hombres y es una pulsera que se le llama la pulsera de la sobrevivencia. ¿Qué tal si en lugar de una pulsera nos armamos de la fe para poder sobrevivir y echar hacia adelante? Nos armamos de la fe para poder demostrar el material del cual Dios nos hizo. Y yo les voy a hablar un poquito de esta pulsera. Esta pulsera, miren esto. Esta pulsera, los que están conectados a través de Facebook, si no hay personas en estos momentos viéndome, usted se puede conectar. Esta pulsera está hecha de trencitas. Pero en caso de una emergencia, usted la ala y se convierte en una cuerda de 9 pies. Esto es una cuerda de 9 pies y puede tolerar hasta 400 libras. Nuestro compañero Avi tiene 2, yo les regalé una también. Pero lo más importante para mí, de eso es lo que te quiero hablar, es los símbolos que tiene la pulsera. Voy a tratar de acercarla un poquito para que ustedes puedan verla. Miren los símbolos. O el símbolo lo que dice es una flecha hacia abajo, significa que Jesús bajó. Al lado tiene una cruz que significa que Él murió. Al lado tiene un símbolo que significa resurrección. Luego tiene una flecha hacia arriba que significa que ascendió al cielo. Y luego tiene una flecha hacia abajo que significa que volverá. Que volverá. Wow, esta pulsera, aunque a mí me queda grande, yo no me la he quitado porque yo tengo que tener claro que Él bajó, murió, ascendió y volverá. Así que tú tienes que ponerte hoy la pulsera de la sobrevivencia que se llama fe. Fe es la certeza de aquello que tú no ves. Y yo quiero mostrarles un ejemplo de alguien que lleva una pulsera de sobrevivencia puesta todos los días. Tengo una mujer a la que amo y admiro, una mujer empresaria, una mujer que se ha levantado con mucho sacrificio. Pero sabes que a pesar de los sacrificios que esta mujer ha hecho, a pesar de la entrega, a pesar de que vive en un mundo de empresarismo donde tiene que estar en reuniones y en diferentes lugares, tiene una situación muy triste. Está pasando por un momento muy doloroso. Pero el momento no es de ahora, Juan. Ella lleva años, más de 28 años pasando por este momento difícil, pero ella tiene la pulsera de la sobrevivencia puesta, la pulsera de la fe, el escudo de la fe. Miren lo que le pasa a esta mujer. Ella tiene 3 hijos varones que tienen una extraña enfermedad. Esta condición se le conoce como, aquí tengo el nombre, lo quiero decir propiamente, y es una enfermedad retinosis pigmentaria o pigmentosa. Retinosis pigmentaria o pigmentosa. ¿Qué es esta enfermedad? Esta enfermedad le da a hombres. Y es que los hombres van perdiendo la visión poco a poco. Comienzan a ver nublado. No puedes parártele al lado porque no te ven. Comienzan de esa manera. La vista se le va nublando poco a poco y con el paso de los años pierden la visión. Todos sus hermanos quedaron ciegos, sus primos quedaron ciegos y ahora sus 3 hijos están ciegos. Fuerte. ¿Tú sabes lo que es para una mujer tener a sus hermanos, a sus primos y a sus hijos ciegos? Pero esa mujer se ha obsesionado con la fe. Nunca había conocido a una mujer que se obsesionara tanto con la fe como está ella. ¿Saben qué? Ella dijo, mis hijos serán los que corten la cadena de maldición.
Porque esta enfermedad sigue de generación en generación cuando se tienen hijos varones. Cuando se tienen hijos varones, porque le da más a hombres, y ella dice, mis hijos van a ser los que corten la cadena de maldición. Así que esta mujer se ha parado en su poder, en la fe que Dios le ha dado, y ha dicho, hasta aquí llegó la enfermedad, se corta con mi generación. ¿Y sabes lo que hizo? Fue a visitar diferentes partes del mundo buscando a científicos prestigiosos que trabajaran esta condición. Consiguió un científico, hizo una unión de varias empresas, traen a los científicos a Puerto Rico para que evalúen a sus hijos. Y hay una manera de que se corte esa cadena de maldición. Pero ella dijo, la única manera que yo voy a utilizar es la intervención de Dios. Él se encargará de que se corte esta cadena y que no haya más hombres ciegos en mi familia. Y aquella mujer tan empoderada, cual admiro y respeto, ojalá todos nos obsesionáramos con la fe como está ella. Yo quiero darte unos pasos para decirte cómo termina esta historia de mi gran amiga y poder abrir las líneas telefónicas. Quiero que sepas que por más disfraz que utilice el mal o la desilusión para confundirnos, Dios nos ha dado el poder de divisarla, identificarla y derribarla. El mal se disfraza, pero nosotros andamos con ropa rota. El mal a veces se disfraza de traje, de lentejuelas, de brillos, pero los guerreros andamos aún con la ropa rota, manchada y estrujada. Y no nos da vergüenza gritar que estamos en plena guerra. No podemos negociar con la loma, porque nosotros hicimos un compromiso de conquistar la montaña. Si tú negociaste con la loma, a ti te digo, rompe el contrato que hiciste con la loma, porque tu compromiso es conquistar la montaña. La pregunta aquí es, ¿por qué nos vamos a quitar en medio del camino si ya recorrimos el dolor antes? ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas cuando te abandonaron, que te desilusionaste? ¿Recuerdas cuando te despidieron? ¿Recuerdas cuando te traicionaron, cuando te hirieron, cuando te calumniaron, cuando te rechazaron, cuando te encerraron? ¿Recuerdas cuando te dieron ese diagnóstico tan triste? Te han hecho creer que tú eres hijo de la ruina. Hasta hoy se corta ese pensamiento en el nombre de Jesús. Tú no eres hijo de la ruina, tú eres hijo del Rey de Reyes y de Señor de Señores, y que lo sepa todo el mundo, tú no eres invisible. Estamos en todas partes. Los que le creemos a Dios, estamos por todas partes. Aléjate de los que causan dolor. Tú no estás obligado a vivir en amargura. Aléjate de todo lo que causa dolor. Ten la confianza de mostrar carácter en cualquier circunstancia. Tienes que tener convicción y compasión contigo. Ten la convicción, es estar convencido de que nada te detiene. Ten compasión contigo, que la muerte, cuando sea el tiempo de aquí a 100 años, lo declaro, te encuentre amando, perdonando y te encuentre teniendo un nuevo comienzo. Que la desilusión no te derrote. Vamos, sécate las lágrimas y vuelve a comenzar. Toma dominio de lo que está vacío. Algo se vació. Toma dominio y di, aunque está vacío, volverá a ser lleno en el nombre de Jesús. Para ir resumiendo, vuelve a sentarte en la roca que acostumbrabas a sentarte cuando meditabas o escribías. Vuelve a la orilla del río que muchas veces te inspiró. Vuelve a hablarle al amigo que dejaste de hablarle. No podemos vivir queriendo demostrarle cosas al mundo. Sé tú la persona quien llamó, lleno de amor, lleno de restauración y lleno de perdón. No pospongas más la conversación que tienes contigo. No pospongas más. Y ahora sí yo quiero hacer un alto para abrir las líneas. No pospongas la conversación que tienes contigo. Le hablo a mujeres, le hablo a hombres, a niños, que hoy tienen que pararse frente al espejo y tener una conversación. Aquella mujer se paró frente al espejo y dijo, mis 3 hijos van a cortar la cadena de maldición y ni uno más quedará ciego. Y hasta ahora no ha visto más ciegos en la familia a partir de sus hijos para acá, porque esa mujer se obsesionó con la fe y no con la desilusión. ¿Sabes? Ten una conversación contigo y vas a recibir los gritos de tu voz para atrás. El viernes nosotros celebramos, gracias a Dios, 3 graduaciones. Fue un día muy cargado, pero graduamos a 3 grupos en nuestro colegio.
con el distanciamiento, todos tenían mascarilla, el que no tenía mascarilla no podía estar allí, pero fue algo bien hermoso, el que no le saltó lágrimas. La graduación solamente hubo desfiles en distanciamiento, pero los estudiantes se tenían que sentar en una mesa con sus familiares. Quien le ponía la medalla eran las familiares, quienes lo graduaban eran los familiares. Y a mí me tocó dar el mensaje final. Entonces el mensaje de la presidenta y de los graduandos salían en pantalla. Había un camarógrafo tomando cada mesa y todo eso iba saliendo en pantalla. Fue algo hermoso. Y cuando me toca dar el mensaje, me dio con mencionar a una chica, valga la redundancia, que llegó a nuestro colegio cuando tenía 7 añitos. Era una beba, 7 añitos. No hablaba español para nada. Esa nena, yo no sé, algo me hizo conectar con ella. Y yo la abrazaba y la besaba a tal nivel de que ella se cansó que yo la abrazara y la besara. Yo le decía todo el tiempo, te amo, se lo decía en español, se lo decía en inglés. Y cada vez que yo la iba a besar, mírenme, los que están en Facebook, así. Como que no era que ella me quería rechazar, era como que ya, no me beses más. Yo soy así, medio besona, abrazona. Los que me conocen me saben, yo no tengo que describirme. Y ella así. Como que no, otra vez. Y sabes que un día le dijo a la mamá, mami, ¿por qué ella me abraza tanto? ¿Por qué ella me dice tanto te ama? Si yo no soy familiar de ella, ¿por qué ella me dice tanto que me ama? Entonces sentó a mi hijo que tenía la misma edad de ella y le dice, ay, tu mamá me dice mucho que me ama, ¿pero por qué? Y cada vez que yo me la acercaba me hacía así, me hacía carita. Esperé 9 años de mi vida para recibir para atrás un te amo de aquella niña que me decía, ¿por qué ella tiene que decirme tanto te amo? Yo no me desilusioné en el camino porque ella no me correspondía. Yo sabía que ella me amaba, pero quizás no se atrevía a decírmelo. 7 años llegó, ahora tiene 17 años. Y en la graduación, delante de todos los que estaban allí, se puso de pie, me lanzó un beso y me gritó, te amo. Tardaron 10 años para que aquella niña pudiera decirme, te amo. No porque ella no quería, es que era tan tímida, no sabía hablar español, salió hablando español también. ¿Saben cómo yo salí de allí? Qué bueno que tenía mascarilla y la gente no vio las lagrimitas. A mucha gente se le salieron las lágrimas. Yo lo posteé en Facebook porque para mí fue una experiencia espectacular. Yo no sé a dónde te llevó la desilusión. Yo no sé a dónde te llevó a ti ese momento difícil. Lo único que yo sé es que hoy alguien se va a llenar de fe y te va a gritar, te amo. Te amo, te amo, te amo. Si alguien no te lo ha dicho, te lo digo yo de parte de En Ruta de Nueva Vida. Te amamos, estás de pie y seguirás de pie. Voy a abrir las líneas telefónicas en los pocos minutos que me quedan. 993-9700, 993-9700. Corta la cadena de maldición, tus hijos volverán a ver. No va a haber más ceguera en tu casa, no va a haber desilusión y comenzarás a ver un nuevo comienzo en ruta. Muy buen día, ¿no tengo llamadas por acá? Pues entonces, como el tiempo ha terminado, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Solamente quiero decirte, no te desilusiones por lo que no ocurrió. No te desilusiones por lo que pensaste o creías que iba a pasar con una persona. Mejor ilusiónate con la fe y con el Dios que te bendice. Esto fue Vamos por Más. Aún hay más y recuerda, alguien hoy te va a gritar, te amo.